trabajando y tratando de transmitir los poquitos conocimientos que uno viene hacia los alumnos. Buen provecho a todos, pueden comer tranquilos, no hay problema. Pues vamos a hablar sobre un tema que yo considero que se ha convertido en un problema de salud pública, porque el trauma craneoencefálico hoy en día constituye una de las enfermedades que más muerte ocasiona en el mundo, pero no solo aquello, sino que más lesionado o secuelado deja a pacientes por su severidad o por sus condiciones. Entonces podemos decir que el trauma no lo podemos ver como un accidente, es una patología con una serie de comorbilidades, con una serie de desenlaces bastante importantes. Y como buenos colombianos somos excelentes para inventarnos cosas, tenemos una imaginación muy buena y somos pioneros en este invento, el mototaxismo. Creo que por allá en Taiwán, en algunos países del Oriente, nos pueden llevar un poquito más adelantado, pero aquí somos excelentes para este invento. Entonces podemos ver cómo a esta mamá le parece muy lindo que ella vaya con el casco y el niño vaya sin casco. O este bebé de mano, o esta mujer embarazada con el casco de mano. O sea, somos pioneros en este invento. Vamos al mercado, hacemos un mercado aquí en moto, andamos con una serie de cosas, y como esto se salió de las manos y no hay autoridades que le pongan un control, pues tenemos el desenlace que es mucho paciente traumatizado, mucho paciente con trauma craneoencefálico en nuestras instituciones, y lo que tenemos que hacer es, como ya no podemos controlar esto, porque esto se convirtió en un modo operandi, un modo de vida, lo que tenemos que hacer los médicos es tratar de que esos pacientes que se lesionen, pues en lo posible atenderlos lo mejor posible. Entonces fíjense cómo el trauma craneoencefálico es una enfermedad que se presenta más que estas enfermedades de esclerosis múltiple, lesiones de médula espinal, el VIH o el cáncer de seno. O sea que es una enfermedad pionera, es una enfermedad que lleva la batuta en todas partes del mundo. Y como buena enfermedad, lo que necesitamos es que nos atiendan prehospitalariamente muy bien. Entonces, ¿a quién no le gustaría que nos reciban así de esa forma? O sea, chéverísimo que a uno lo atiendan cuando se accidenta, pero así es como se debería hacer. O sea, este es nuestro objetivo, esta es nuestra meta, que la atención prehospitalaria del paciente traumatizado sea hecha en un personal entrenado con las mejores condiciones posibles. Esto es lo que sucede si usted se estrella en un país europeo o en los Estados Unidos. Hay un sistema de atención prehospitalaria muy bien coordinado, ambulancia y teletransportar al paciente, como debe ser. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Entonces aquí, como hay la guerra del centavo, lo montamos en el taxi y lo llevamos a donde nos esté pagando los 50.000 pesos al taxista, que son unas clínicas que le dan una bonificación al taxista, porque allá es donde van a llevar al paciente. No, así no debería ser. El paciente debería ser llevado al sitio más cercano y de ahí estabilizado y remitirlo al centro especializado en trauma. Como sucede, por ejemplo, en Miami, donde existe un centro que recibe todo el paciente traumatizado. Entonces ahí están cirujanos de trauma, neurocirujanos, neurointensivistas. Entonces el desenlace, cuando usted tiene estos pacientes así y los atiende en una forma adecuada, el desenlace es mejor. Entonces el trauma craneoencefálico lo podríamos dividir en estas tres cosas: el manejo inicial, un manejo metabólico y un control de la hipertensión intracraniana, que es, al fin y al cabo, lo que termina matando al paciente. Entonces el manejo inicial, como les dije, en la atención prehospitalaria, ojo con los médicos. Si usted es un médico que transporta pacientes en ambulancia o está en un servicio de urgencia, estas son las dos lesiones secundarias que matan al paciente: la hipoxia y la hipotensión. Entonces usted tiene que enseguida monitorizar a su paciente, presión arterial y saturación arterial de oxígeno, porque son las dos lesiones secundarias que más secuelas dejan en el paciente. Entonces, si usted deja al paciente hipotenso o deja al paciente hipoxémico, su desenlace va a ser peor. Entonces, por eso debe estar bien capacitado para saber cuándo el paciente necesita proteger una vía aérea. Y fíjense que estos son los pacientes que no llegan a los servicios de urgencia. Y aquí tienen las indicaciones, porque todos las sabemos, cuando un paciente requiere de intubación orotraqueal. Para
paciente con menos de 8 de gladio, cuando el paciente presenta dificultad respiratoria, si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, si la saturación es menor de 90, si el CO2 está alto, si tiene lesiones evidentes del macizo facial, o si sabemos que el paciente requiere una cirugía inmediata, yo le pongo su vía aérea y lo transporto al servicio o lo paso al servicio de cirugía. Y fíjense cómo, por ejemplo, este trabajo de Choqueri, ya un trabajo de hace muchos años, de 96, demuestra que cuando usted tiene el paciente con menos del 60% de saturación de oxígeno, se muere la mitad. Pero cuando usted persiste o protege a su paciente por la vía aérea y mantiene la saturación arterial de oxígeno por encima de 90, la mortalidad cae al 14%. Entonces piensen que solo la saturación arterial de oxígeno es un determinante del desenlace del paciente. Y como por ejemplo este trabajo de Chestnut demuestra que el paciente que usted deja hipotenso se muere el 50%, pero que aquel paciente que logró estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico y lo mantiene sin hipotensión fallece en el 27%. Entonces fíjense lo importante que es estas dos lesiones celulares. Ahí está. ¿Con qué lo voy a reanimar cuando el paciente vaya en mi ambulancia? Ahí hay muchos estudios, hay un montón de estudios que dicen que utilizar cicloestaloides, psicoloides, o si podemos utilizar lo que ahora mismo está de moda y el boom, que es la solución salina hipertónica. Quizás de pronto hay unos estudios a favor de la hipertónica, porque se ha demostrado que la hipertónica, al ser osmóticamente una moralidad muy alta, hace que el paciente se estabilice desde el punto hemodinámico mucho más rápido y haga menos picos de hipotensión. Pero lo comento que hay muchos estudios, hay grandes a favores, en contra, pero lo importante es líquido. Primero, líquido. Utilicemos volumen circulante efectivo, utilicemos volemia y después, si vemos que el paciente no se estabiliza con los líquidos, podemos utilizar vasopresor. ¿Qué tipo de vasopresor? Quizás hoy en día los estudios tienen un escalón a favor de la noradrenalina, que sería la droga de elección para este tipo de pacientes. Entonces ahí vemos al paciente en la atención prehospitalaria, en la atención primaria. Cuando ya el paciente pasa a la institución, al servicio de urgencia o llegó al quirófano, al paciente realmente lo que lo termina lesionando más es la hipertensión endocraniana, que es lo que lo mata. Y para entender lo de la hipertensión endocraniana, este es un trabajo que presentó el doctor Chestnut, que lo publicaron en diciembre del 2012, conflictivo, porque generó una cantidad de controversia, que decían que los pacientes, si se monitorizaban o no se monitorizaban, daba lo mismo. Esto fue refutado en muchas reuniones científicas, y se sabe hoy en día que con todo el trabajo de Chestnut, los pacientes fueron aleatorizados un poco a la carrera, y hay una serie de clínicas, entre esas la que le manda Andrés Rubiano, que es un colombiano de los cirujanos que trabaja en Neiva, donde le hace un carta al editor, criticando su estudio por de pronto haber escogido por pacientes de una forma muy, podríamos decir, muy folclórica, en un país donde se hizo el trabajo, que es un país que también genera una serie de críticas, ¿no? Se hizo en Bolivia, donde los recursos médicos no son los mejores, que de pronto si se hubiese hecho en otras partes del mundo, el desenlace hubiese sido diferente. Pero realmente el paciente lo que termina matándolo es la hipertensión endocraniana, y esta es cómo podemos entender esto. Esta es la doctrina de Monroe-Ikeda, y esta es la curva de presión-volumen del cerebro. Todos sabemos que el cerebro contiene tres componentes, ¿no? Dentro de una bóveda que es fija, los huesos que componen el cráneo, hay tres componentes: la masa cerebral, el líquido cefalorraquídeo que hay adentro y la sangre que está fluyendo dentro del cerebro. Dentro de los tres debe existir un equilibrio. En el momento que en cualquiera de los tres haya un desbalance, los otros dos tienen que entrar a compensar ese aumento de la presión que haya dentro del cerebro, pero llega un momento que se conoce como el punto de descompensación, en el cual por mucho que nosotros intenten compensar, se aumenta la presión dentro del cráneo. Como las estructuras óseas son rígidas, no tienen cómo desplazarse, la presión dentro del cráneo aumenta y se produce lo que se llama hipertensión endocraniana. Y eso es los signos y síntomas de hipertensión endocraniana, los clínicos y los tomográficos. Y quizás cuando nosotros vemos estos signos y síntomas, tanto clínicos como tomográficos, sea de pronto muy tarde
para definir si un paciente se está herniando o no. Y por eso aparece esto. Yo me fui de la guardia a las 7 de la noche y al día siguiente encuentro el paciente con pupila dilatada. Lamentablemente, tenemos que monitorizar a los pacientes para podernos dar cuenta en el momento preciso, en el momento oportuno y temprano de que el paciente va a comenzar a hacer hipertensión intracraneal. Y hoy en día los pacientes deberían estar así, monitorizados con su presión intracraneal. ¿Por qué siempre que tenemos un síndrome coronario? Les pongo este ejemplo. ¿Por qué cuando tenemos un síndrome coronario y lo pasamos a la unidad de cuidado intensivo, queremos que el paciente esté con su monitor, su el manubrio para medirle la presión arterial, su pulso oxímetro? Entonces, ¿por qué cuando el paciente llega neurológico crítico a la unidad de cuidado intensivo, primero que en el servicio de urgencia nadie lo quiere ver, él está por allá en el fondo, nadie quiere saber del paciente neurológico? Y entonces, cuando de pronto viene un médico y dice, no, pasémoslo a la unidad de cuidado intensivo, pónganle esteroide, pónganle oxígeno líquido y tal, déjenlo ahí, al pobre viejito que llegó, o el otro que se cayó. Entonces, ¿por qué al cardiovascular sí lo queremos monitorizar y a este lo queremos manejar a ciegas? Es la pregunta que vamos a hacer. Sabiendo que muchos de estos pacientes son recuperables. Porque si dijéramos que todos se van a morir, pues bueno, no hay nada que hacer. Pero muchos de estos pacientes son recuperables y muchas personas que manejan los pacientes de una forma adecuada salen bien los pacientes. Entonces, esto es lo que les estaba comentando. Si usted tiene monitorizado el paciente con un monitor como este, cualquiera de los dos que son de fibra óptica, usted va a tener esta curva, que es la curva normal de presión intracraneal, que tiene tres componentes, P1, P2 y P3, y así debería ser colocado el catéter por una persona experta que inicialmente son los neurocirujanos los que se convierten en la mano derecha de la persona que está en la unidad de cuidado intensivo para poder monitorizar a estos pacientes, y que muchos neurocirujanos hoy en día le han enseñado a los intensivistas que les gusta la parte neurológica a colocar los monitores. Entonces, aquí hay que trabajar en equipo entre la parte neuroquirúrgica y la unidad de cuidado intensivo. Y este catéter se puede colocar de muchas formas: subaracnoideo, tomillo, intraventricular, intraparenquimatoso, que se puede colocar epidural. Hoy en día, lo ideal sería colocarlo intraventricular porque él se convierte en monitor, o sea, mide la presión intracraneana y a la vez se convierte en algo terapéutico, porque cuando la presión está alta, uno abre una llave y comienza a drenar líquido cefalorraquídeo y la presión cae. Entonces se convierte en monitoreo terapéutico. Y esta es la forma de monitorizar pacientes, la forma de colocarlo. Estos son uno de los cirujanos, colegas de nosotros que están en el privado, al pie del paciente, donde hay cuidado intensivo, coloca su monitor. No hay que trasladar al paciente tampoco al quirófano, se puede hacer ahí directamente. Monitor de PIC, de Cotman, fibra óptica. Esta es la curva normal que da el monitor con una P1, que aquí está lo que determina cada uno. Y piensen como, por ejemplo, por todo esto que tenemos, nosotros monitorizamos la presión intracraneana del paciente, pero no solamente es la presión intracraneana, como tenemos un dato ahí al lado, o sea, que nos da la presión intracraneana. Además de la presión intracraneana, tenemos que monitorizar la presión perfusión, la presión de perfusión cerebral, que es la relación entre la presión arterial media que usted tenga sistémica menos la presión intracraneana, para que haya la presión de perfusión cerebral, la cual no debe ser inferior a 60 milímetros de mercurio. Entonces, usamos la OPC, que es lo más importante realmente, y aquí tenemos la PIC, tratar de que no sea superior a 20, y la presión de perfusión cerebral que no sea inferior a 60. Aquí tenemos algunos ejemplos de pacientes que se han utilizado presión intracraneal. Fíjense cómo la curva cambia en el momento en que la presión dentro del cráneo comienza a alterarse. O sea que uno con solo ver el cambio de las ondas de monitoreo de la PIC puede saber si el paciente está evolucionando hacia una hipertensión endocárdica. Algunos ejemplos de intensidad alterada a nivel cerebral que son alertas. Entonces ya tenemos un monitor, presión intracraneana y presión de perfusión cerebral. Si nos queremos ir un poco más allá, podemos monitorizar la saturación del golfo de la yugular,
que para eso utilizamos un catéter. Además, lo podemos utilizar un catéter pediátrico, lo utilizan los pediatras para los niños, en forma ascendente, en la yugular. Algunos son un poco más específicos, son de fibra óptica, que podemos utilizar en forma continua la saturación, pero tenemos que tener en cuenta que la saturación oscila más o menos de 75 o 75. Cuando tenemos saturaciones por debajo de 55, decimos que el cerebro está isquémico. Cuando tenemos saturaciones por encima de 75 está hiperémico. Entonces, ¿qué hacemos? Si está isquémico, lo que tenemos que utilizar es presión de perfusión cerebral, o sea, tenemos que subir más la presión arterial media para que la presión de perfusión cerebral sea mejor. O si está hiperémico, sería el único caso en el que nosotros podríamos hiperventilar al paciente. Porque ya ese cuento de hiperventilar ciega está completamente revaluado. No podemos hiperventilar pacientes de forma empírica, porque es más la lesión que produce que los beneficios. Aquí tenemos un paciente, siempre hay que hacer al paciente una radiografía lateral del cuello, donde vemos que el catéter quede bien posicionado, y estos son algunos de los monitores que existen para monitorizar la saturación del cuerpo cerebral. Si nos queremos ir un poco más avanzados, podemos ya hoy en día contar con la presión tisular de oxígeno a nivel cerebral. Aquí tenemos la PTO2, que es un catéter un poco más específico, con un monitor que mide la presión, y este, por ejemplo, es este, que es un monitor paciente, con monitoreo de PIC, monitoreo de temperatura cerebral y PTO2. La PTO2 es famosa porque aquí en Colombia se utilizó en este caso, fue un caso de unas siamesas que salieron en Bogotá, en la cual pues, trajeron una persona experta, un colega de nosotros mexicanos, que tiene mucha experiencia manejando y que era como en el momento que las iban a separar, cómo las monitorizaron. Cada uno con su catéter, eso con una computadora, y en la computadora está el valor de la PTO2. Lamentablemente estas chiquitinas fallecieron, pero fue uno de los casos más sonados que hubo en el país utilizando el PTO2. El Doppler transcraniano, también tenemos personas, si nosotros no somos los expertos en hacer el Doppler, podemos utilizar nuestro equipo de radiología de la clínica y ellos nos pueden hacer Doppler transcraniano, los cuales son de mucha utilidad, sobre todo que detectan aumentos muy precoces de la presión intracraniana y nos sirven de guía para el tratamiento de los pacientes neurológicos clínicos. Este es el monitor de microdiálisis, que es lo último que se puede hacer quizás en el neuromonitoreo. La microdiálisis nos va a dar todos aquellos metabolitos del sistema de anaerobiosis cerebral. Entonces nos va a medir glucosa, glutamato, piruvato, y esto nos da un registro computado y podemos saber si ese cerebro está en anaerobiosis, si está isquémico, si está hiperémico. Entonces nos va a dar, y de esa forma podemos orientar el manejo de los pacientes. Entonces fíjense que tenemos ya varias herramientas, o sea, no podemos tratar los pacientes a ciegas. Tenemos PIC, PPC, tenemos temperatura cerebral, la saturación del cuerpo yugular, PTO2, el Doppler, microdiálisis, y casi que 8 herramientas a las cuales podemos ofrecer a estos pacientes neurológicos y que nos sirven para que el pronóstico de estos pacientes sea mejor, que el desenlace sea mejor y que estemos sacando pacientes menos iniciados, menos secuelados, porque es que aquí el problema es que el paciente neurológico con un mal manejo puede salir secuelado, y la idea es que el paciente salga con una mejor calidad de vida. Entonces fíjense, estudios donde se relaciona medir la presión intracraniana, que algunos han demostrado por el beneficio que tiene, aunque sí quiero que les quede claro que ningún monitoreo por sí solo va a mejorar el desenlace de un paciente, ninguno, pero sí orienta que el médico pueda tomar una decisión precoz sobre el manejo de un paciente. Bueno, con respecto a los líquidos en el paciente neurológico crítico, paciente con trauma craneoencefálico, aquí están los estudios que les decía, el estudio con monitor versus solución salina hipertónica. Hoy en día quizás por los efectos de inmunomodulación a nivel endotelial que tiene la solución salina hipertónica, esté un poco más a favor de utilizarlo. Se puede utilizar al 3%, al 7.5%, y algunos médicos más agresivos utilizan hasta el 21%. O sea que es una carga de sodio bien alta la que tiene la solución,
y eso puede pues, estabilizar mejor el paciente. El monitor lo sigo utilizando, si ustedes se dan cuenta, los neurocirujanos siguen siendo muy convencionales, ellos siguen utilizando un monitor. Lo único es que no se debe utilizar el monitor en infusiones continuas, solamente se debe utilizar en bolos y algunos de los estudios con monitor. Aquí algunos de los estudios publicados con hipertónica y los inotrópicos, que si usted no logra la estabilización hemodinámica del paciente con líquidos, hay que seguir al segundo escalón, que serían los vasopresores. Y quizás, como le estaba diciendo, la norepinetrina es el vasopresor que más está relacionado con mejor estabilidad del paciente, y la dopamina no está recomendada utilizarse en el paciente neurológico, en el paciente con trauma craneoencefálico. Dice que incrementa oxigenación global y regional, produce acidosis láctica, genera una serie de trastornos metabólicos, y la dopamina puede aumentar la presión intracranial. Con respecto a la parte ventilatoria, que es otro mito que también el paciente con trauma craneoencefálico que termina ventilado en un unidad de cuidado intensivo, hay un mito acerca de la utilización del PIP. O sea, el PIP es un dispositivo que uno utiliza en el ventilador para que el pulmón no se colapse, y hoy en día se ha demostrado que usted puede utilizar PIP altos sin necesidad, sin ir a aumentar o alterar la presión del corazón. Aquí están algunos estudios. Y cuando ya tenemos a este paciente estabilizado, le hemos puesto bien sea monitor o hipertónica, le hemos hecho todas sus maniobras y el paciente sigue con presión intracraniana muy alta, tenemos que recurrir a nuestros colegas, que son los neurocirujanos, que son nuestra mano derecha, para hacer craniotomías compresivas. La craniotomía compresiva es una cirugía del cráneo, la cual no puede ser pequeña, es una cirugía amplia. Fíjense ustedes las craniotomías que hacen, realmente el modelo que hacen los neurocirujanos más agresivos, que dicen todo lo que le vuelan de huesos del cráneo del paciente, para que el cerebro aquí tenga para dónde expandirse, para que la presión, como yo le había dicho, esto es una calidad rígida, el cerebro no tiene para dónde expandirse, entonces le hacen craniotomías amplias. Después suturan la dura madre, que es la forma, algunas técnicas de suturar la dura madre, y el paciente realmente con craniotomías compresivas y modificación de la presión intracraniana tiene un desenlace hacia la mejoría. Y lo último es el control metabólico de estos pacientes. El control metabólico, la hiperglicemia. Un paciente con trauma craneoencefálico jamás lo podemos dejar hiperglicémico. Todos los estudios que se hicieron inicialmente para pacientes críticos, no necesariamente neurológicos, eran pacientes con infusiones de insulina de forma muy agresiva, y hay que tener cuidado con esto. La insulina en infusión puede producir algo que puede ser deleterio en el paciente, que es la hipoglicemia, que es mucho peor. La hipoglicemia es peor que la hiperglicemia. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos pacientes deben moverse en un rango que hoy en día lo vemos, pues son aceptables entre 100 y 150, algunos autores dicen que hasta 180 miligramos por decilitro de glicemia. Ese sería el rango más o menos en el que los pacientes se deberían de mover. Aquí están los estudios de glicemia, todos los que van a salir, y esto sí, me gustaría que quedara muy claro en el auditorio que los corticoides están completamente contraindicados en el uso de los pacientes con trauma craneoencefálico. Y hoy en día seguimos viendo en las unidades de cuidado intensivo, en las instituciones, neurocirujanos que les encanta formular dexametasona. No sé por qué siguen formulando dexametasona, como si esa fuera la dosis o la droga que va a salvar al paciente. Y vamos a ver que este estudio, en el cual tuvimos la oportunidad de participar, en el hospital mío que yo estaba en Bogotá, participó con 35 pacientes, y demostramos con 10.000 pacientes, porque el trabajo era de 20.000 pacientes, y el comité de ética lo tuvo que parar a la mitad, porque a los que le estaban dando corticoides se estaban muriendo más. Entonces está contraindicado dar corticoides en pacientes con trauma craneoencefálico, no sirven de nada. Tener un personal entrenado, eso es clave. Esto es un trabajo en equipo. Tengo que tener unas enfermeras que sepan manejar el paciente neurológico crítico, la fisioterapeuta, que es una de las personas que también está al lado de los intensivistas, también tiene que saber
manejar al paciente, saber que el paciente neurológico con cualquier maniobra se puede herniar. Entonces hay que tener, hasta para bañarlo, cambiarlo de posición, hay que tener unas estrategias bien definidas, un trabajo en equipo y saber que el trauma craneoencefálico le puede suceder a cualquiera en cualquier momento, cualquiera, todos estamos expuestos a sufrir la enfermedad y lo que tenemos que tener en cuenta es, uno, el paciente debe ser atención prehospitalaria adecuada por un personal bien entrenado, por un conductor de ambulancia que no se quiera volar los semáforos por volárselos ni terminar matando a todo el mundo, por los auxiliares de enfermería y los médicos generales que hoy en día son los que trabajan en la ambulancia, saber cuándo el paciente hay que proteger de su vía aérea, saber qué líquido utilizar, saber que hay que estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico, llevarlo al sitio más cercano para que lo puedan estabilizar y de ahí redimirlo al sitio donde estén las mejores opciones, no donde el SOAT sea exprimido y después mandarlo a donde quiera. El paciente hay que llevarlo a una clínica donde esté un tomógrafo, por lo menos, un equipo de neurocirugía y una unidad de cuidado intensivo. Y de ahí sí tomamos la decisión de los manejos. Eso es lo que cambia el desenlace de estos pacientes. Y les aseguro que son más los que sobreviven menos, o sea, que son más que están vivos que los que están muertos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los que sobrevivan con una mejor calidad de vida, que es el objetivo. Muchas gracias.